¿Puede Satanás leer nuestros pensamientos? Creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho. Yo mismo me han hecho esa pregunta muchas veces. Lo recuerdo, en mis primeros años de conversión o cuando empecé a crecer en mi fe cristiana. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? ¿Puede Satanás leer nuestros pensamientos? Ese es el objetivo de este video. Vamos allá. Pero antes que nada, si aún no lo has hecho, te animo a descubrir mi nuevo libro que se llama Combate Espiritual. Descubre las 25 verdades más importantes sobre el combate espiritual. El libro está en preventa, estará disponible a finales de abril de 2023, pero ya puedes obtener el ebook en PDF. También puedes descargar gratuitamente las primeras 60 páginas de este libro en mi sitio web jeremypotin.com o en la descripción del video. Tienes toda la información, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. ¿Puede Satanás leer nuestros pensamientos? Antes de empezar, es importante recordar que Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente, lo que significa que lo sabe todo. Y está descrito en el Salmo 139, versículos 1 y 2. Hay tantos versículos, podría elegir varios, pero he tomado este. Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Distingues desde lejos mi pensamiento. Y el texto continúa diciendo, incluso antes de decir algo, tú ya sabías lo que iba a decir. Dios lo sabe todo, Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones. Y a veces, en nuestra vida cristiana, tenemos miedo de que el enemigo, que Satanás, llegue a descubrir lo que sucede en lo más profundo de nuestros corazones. Cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta de que Jesús también conocía los pensamientos. Está escrito, he tomado un versículo, ¿no? De Mateo capítulo 9, versículos 3 al 4. Dijo que algunos especialistas de la ley se dijeron a sí mismos, en su interior, este hombre blasfema. Nadie podía saber lo que ocurría en lo profundo de ellos, de esos especialistas de la ley, pero Jesús conocía sus pensamientos. Él dijo, ¿por qué tenéis malos pensamientos en vuestros corazones? Jesús también podía conocer los pensamientos más profundos de nuestro corazón. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿tiene Satanás la misma capacidad, la misma facultad de saber lo que ocurre dentro de nuestras mentes, dentro de nuestros corazones y pensamientos? La respuesta es que es no. Hay que recordarlo, aunque de todos modos voy a matizar un poco después. Es importante entender que Satanás es un ángel caído y que ningún ángel puede conocer los pensamientos salvo Dios. Solo hay dos personas que pueden conocer tus pensamientos: Dios y tú mismo. Nadie más puede conocerlos. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos es, sí, pero ¿cómo es posible que Satanás logre determinar y saber tan bien lo que sucede dentro de nosotros? La respuesta es sencilla y la voy a explicar. Satanás no puede leer nuestros pensamientos, pero puede adivinarlos a través de nuestros comportamientos. Él está aquí desde hace mucho tiempo, mucho antes de nuestro nacimiento. Él conoce el comportamiento humano. Y hay un versículo que es interesante que dice en Proverbios 23:7, Él es tal porque es como los pensamientos de su alma. Nuestra versión dice, Él es tal como los pensamientos de su alma. Lo que pensamos es lo que somos. Dime tus pensamientos y te diré tus acciones. Y Satanás lo sabe muy bien. Y cuando ve acciones, cuando observa nuestra manera de actuar y de hacer las cosas, Él conoce nuestros pensamientos. Y ahí es donde está la trampa. De hecho, lo que sucede con Satanás es que Él no puede leer nuestros pensamientos, pero sí puede sugerirnos pensamientos. Él no está dentro de nosotros, pero puede proponernos pensamientos. Y si aceptamos esos pensamientos, en ese momento, sí, Él conoce nuestros pensamientos porque fue Él quien nos los propuso y nosotros los aceptamos. Y ahí es donde tiene lugar una verdadera batalla espiritual que llamamos fortalezas. Las fortalezas no son lugares en las montañas donde hay que ir a orar. Bíblicamente, aunque entiendo que se pueda hablar de ese tipo de lugares. De hecho, lo menciono en mi libro Combate Espiritual, pero la palabra fortaleza en la palabra de Dios se refiere a razonamientos falsos.
y hay un mecanismo espiritual que debemos comprender. Y eso podría ser el tema de otro video. Si les interesa, escríbanme en los comentarios sobre cómo funcionan las fortalezas espirituales y cómo el enemigo logra insuflarnos pensamientos y tomar ventaja sobre nosotros. Y la Biblia nos dice, no debemos dejar que Satanás tome ventaja sobre nosotros porque no ignoramos sus intenciones. Así que nuestro papel es no dejar que él tenga esa ventaja. Y para no dejarle esa ventaja es fundamental comprender bien el mecanismo de las fortalezas espirituales. Y es ahí donde el enemigo puede actuar. Pero, una vez más, el enemigo, Satanás, no puede leer nuestros pensamientos, pero conoce nuestros pensamientos porque observa nuestras acciones. Voy a darles un ejemplo. La historia de Job, la voy a leer. Job es un buen ejemplo, aunque lo que sucedió aquí ya no puede volver a ocurrir. Hablo de esto en el libro Combate Espiritual, pero me gustaría recordárselo. Satanás en ese momento tenía autoridad sobre la tierra, ¿de acuerdo? Porque se la quitó a Adán. Pero esa autoridad ya no la tiene, así que Satanás ya no puede presentarse ante la corte celestial. Pero en ese momento, él podía presentarse incluso junto con los hijos de Dios, con ángeles que habían venido con él. Pero está escrito, cierro el paréntesis, Job 1 del 6 al 11. Un día, los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor y Satanás vino también en medio de ellos. El Señor dijo a Satanás, Misael, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor de recorrer la tierra y de pasearme por ella. Ya vemos una gran diferencia, recordemos. Jesús está en todas partes. Él es omnisciente, es omnipotente, está en todas partes, puede, lo sabe todo. Pero Satanás es un ángel de alto rango, pero caído, y no puede estar en todas partes. Y por eso dice claramente, he salido a recorrer la tierra, he salido a pasearme por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿has notado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto. Teme a Dios y se aparta del mal. Satanás respondió al Señor, ¿acaso Job teme a Dios de manera desinteresada? ¿No lo has rodeado de tu protección a él, a su familia y a todo lo que posee? Has bendecido la obra de sus manos, y sus rebaños cubren el país. Pero extiende tu mano, toca todo lo que le pertenece, y estoy seguro de que te maldecirá en tu propia cara. Aquí vemos que Satanás no sabe lo que ocurre en lo más profundo de Job. Él dice, escucha, conozco el comportamiento humano. Sé que si tocas a su familia, si tocas, si tocas lo que tiene, algo va a pasar. Él te maldecirá. Y cuando leemos la historia de Job, nos damos cuenta de que a pesar de todas las dificultades que Job va a vivir, Job nunca maldecirá al Señor. Sin embargo, Satanás había dicho, estoy seguro de que te maldecirá en tu propia cara. Pero Job no lo hizo. ¿Por qué? Una vez más, porque Satanás no puede conocer las profundidades de nuestros pensamientos. Él no sabe lo que sucede dentro de nosotros, solo puede adivinarlas, ¿de acuerdo? Y en ese momento se equivocó. Así que recuerden una cosa, en su vida cristiana, Satanás no puede conocer sus pensamientos. Sin embargo, puede adivinarlos a partir de tus acciones y de cómo puede, entonces, aprovecharse y tomar ventaja sobre nosotros mediante razonamientos erróneos, mediante fortalezas, y es a través de eso que puede atraparnos. Eso será el tema de otro video si les interesa. Si desean profundizar más en este tema sobre el combate espiritual, dejar de vivir una vida cristiana confusa y empezar a vivir una vida cristiana victoriosa, les animo a descubrir mi libro, Combate Espiritual. Estoy tan convencido de que este libro les va a bendecir que les ofrezco las primeras 60 páginas, creo que son unas 67, sobre el combate, que representan las 6 primeras verdades de este libro. Pueden ir a la descripción del video o a mi sitio web jeremypotin.com. Ahí tienen toda la información para descubrirlo. No duden en decirme qué les ha parecido este video. En los comentarios. No duden en compartirlo con quienes les rodean. Y les deseo que pasen un excelente día en la presencia de Dios. Sean bendecidos. Adiós.